este es Mal de Ojo Podcast y vamos a hacerlo quincenalmente conversando con Rodrigo Bedoya. Yo soy Ricardo Bedoya y vamos a conversar sobre temas que pueden ser polémicos, vamos a conversar sobre películas de estreno, sobre películas en plataforma, en fin, sobre el cine que se ve. ¿Cuál es la diferencia entre el podcast y Mal de Ojo Video? Mal de Ojo Video tiene un formato que básicamente está, digamos, construido a partir de un comentario en unos cuantos minutos, en unos cuantos pocos minutos. Aquí vamos a tener más tiempo para conversar. Y vamos a tener tiempo para conversar y para segmentar los temas de conversación. Vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de algunos asuntos vinculados con temas algunos polémicos y vamos a tener una miscelánea de temas de conversación que van a ir saliendo de acuerdo a lo que ocurra. Y lo vamos a hacer de modo quincenal. Entonces, en esta primera edición de Mal de Ojo Podcast vamos a conversar sobre Emilia Pérez, vamos a conversar sobre un dolor real. En fin, la forma en que se están exhibiendo algunas películas que vienen, ¿no es cierto?, en la temporada de premios, pero que de pronto no tienen una recepción muy importante, no llegan a mucho público. Pero también conversaremos sobre, por ejemplo, el fútbol y el cine, nuestras películas preferidas de fútbol. Ya Rodrigo, que es un fan de ese deporte, nos dirá por qué. Nada, oye Ricardo, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este proyecto y por favor los invitamos a suscribirse al canal de Mal de Ojo y a comentar, ¿no? Su participación para nosotros va a ser bien importante. Muy bien, comencemos con Emilia Pérez. Emilia Pérez es La película polémica. Así es, ha causado mucha polémica, mucho debate, ¿no? Comienzo yo, tal vez dando una opinión a su vez polémica. Me da la impresión que buena parte de los comentarios sobre Emilia Pérez parten sobre supuestos que son muy discutibles, que imaginan una película como Emilia Pérez como absolutamente vinculada a una realidad cultural, a una realidad política, a una realidad geográfica. Es el México de la violencia, de los desaparecidos. Y que la película de alguna manera tiene que existir en función de esa realidad, o testimoniar la realidad, o documentarse sobre la realidad para, ¿no es cierto?, tenerla como un sustento de los personajes y de las acciones. Pero en realidad la película no va por ese lado, ¿no? La película más bien va por otros lados. La película quiere ser una especie de ópera extravagante, quiere ser un melodrama en el estilo culebrón mexicano, quiere, fijarse de un modo más o menos superficial en detalles y en asuntos propios de la cultura mexicana, de la Virgen de Guadalupe hasta una procesión católica con un personaje muy particular. Quiere ser, por supuesto, una película musical con coreografías, así un poco en el estilo hollywoodense. Y quiere ser una película de transición. No quiero usar ¿no es cierto?, el prefijo trans. No, quiere ser una película así en la que hay una especie de transformación permanente, pasando rápidamente de un asunto a otro, cambiando a los personajes, haciendo que los personajes de pronto cambien su rol, su papel, su estado. Y yo creo que esas transiciones afectan a la película, porque creo que más que transiciones, giros, ¿no?, giros bien sustentados, ¿no?, a partir de la lógica dramática de la película, me parece que son piruetas, saltos mortales. Y creo que en esos saltos mortales, ¿no es cierto?, la película no sale bien librada. A ver, creo que podemos comenzar un poquito con esta idea, ¿no? De que, claro, de que la película, de cierta manera, no tiene por qué arraigarse, ¿no?, a una realidad y para nada, ¿no? O sea, el México que vemos en Emilia Pérez no es el México, no es cierto, que busca hacer una especie de análisis sobre la violencia, no es el México de Jaco Diar, ¿no? Y es la visión particular de Jaco Diar, ¿no es cierto?, a partir de justamente esta idea del melodrama y a partir de esta idea del musical, ¿no es cierto? Y está bien que así sea, ¿no? ¿Cuántas películas han imaginado, ¿no es cierto?, mundos de directores muy particulares que miran justamente universos o países o culturas que no son las propias, ¿no? Herzog al Perú, ¿no? Charlotton al sur de Estados Unidos, me choca muchísimo. Me acuerdo de un comentario que vi en TikTok, ¿no?, de alguien que decía: odiar haciendo una película sobre la violencia mexicana es como Alfonso Cuarón haciendo una película sobre el Bataclan, ¿no?, sobre los atentados del Bataclan. Bueno, hay una película del Bataclan hecha por un español,
Sí. ¿no? O sea, entonces, Por eso que la cuesta. por esa que la cuesta, ¿no? Entonces, ocurre, ¿no? Un director tiene el derecho a imaginar el mundo que desee, ¿no? Creo que los problemas de Emilia Pérez son otros, ¿no? Son problemas cinematográficos, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo en que hay esta dimensión de transición constante. Y es una pena porque creo que la película en algún momento, sobre todo en su primera parte, tú dices, ya, acá se va a instalar en el costado del melodrama, ¿no? Un poco rindiendo o aterrizándose en esa tradición del cine mexicano, de la telenovela, y también del musical, porque claro, el musical tiene una conexión muy directa con el melodrama, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo Emilia Pérez recupera a sus hijos, la relación con la esposa, ¿no? Pero claro, la película después se va hacia otro lado. Y justamente creo que cuando la película quiere abordar un poco grandes temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la violencia, porque sí, la película toca el tema de la violencia en México, es ahí donde la película se desbarranca, ¿no es cierto? Es ahí donde la película pierde justamente cierta dimensión de interés que podía estar agarrando para de pronto, ¿no es cierto?, quedarse en una dimensión muy superficial, ¿no es cierto?, con algunos números musicales casi de ONG, ¿no? Digamos, los primeros 20 minutos que son el lado más oscuro de la película, ¿no? Y oscuro literalmente, ¿no? Porque es una fotografía opaca. Son los más interesantes, ¿no? Son más interesantes porque, a ver, hay un misterio, se va, ¿no? Entrando a un mundo muy particular, pero de pronto, ¿no? El personaje pasa de ser un supervillano y un personaje que sabemos que tiene en su conciencia miles, ¿no es cierto?, de crímenes. De pronto, Manitas, ¿no?, se convierte en Hermanitas, ¿no? En Hermanita de la Caridad, ¿no? Es una cosa, a ver, que no es que atente a la verosimilitud, ¿no? En ese sentido de que debe ser verosímil en el sentido de acercarse necesariamente a la realidad y plantear una visión realista de las cosas. No, atenta contra la verosimilitud dramática, con lo verosímil que construye la película, ¿no? Yo pongo un paréntesis, ¿no es cierto?, en lo que dices de la primera parte, que efectivamente estoy de acuerdo que es lo mejor de la película. Ahora, el primer número musical creo que nos marca un poquito los problemas de la película. Pues el primer número musical es con Zoe Saldaña hablando de la violencia de género. Y yo creo que ahí tú sientes cómo de pronto, en algunos momentos, los grandes temas le ganan a justamente la dimensión más juguetona, más lúdica que puede tener el melodrama, ¿no? Entonces, claro, después pasamos a la dimensión, si tú quieres, más policial, por llamarlo de alguna manera, con la aparición de Manitas, ¿no? Y claro, y la película va agarrando. Y yo creo que la transformación de Manitas a Emilia Pérez también es interesante, sobre todo cuando Emilia Pérez decide recuperar su familia. Y claro, y ahí tú dices, ya, acá la película va a irse hacia el melodrama, ¿no es cierto? Y va a jugar un poquito con la dimensión romántica, con los hijos, con la esposa. Y creo que ahí la película como que va construyendo algo y después eso se va también. Y entramos al terreno de Emilia Pérez redimiéndose, ¿no es cierto?, a ella misma. Posible, ¿verdad? Hacia mi posible redención. Y claro, y ahí de pronto entramos en un terreno en el cual por ejemplo, está este número musical sobre los muertos, ¿no? O está la parte final de la película, que sin spoilear, claro, quiere volverse una especie de thriller o de western, pero que, claro, resulta ridícula porque los personajes terminan siendo medio fantoches, ¿no? Terminan siendo estereotipos de sí mismos. Sí. Y que recuerda a una película anterior de Jaco de Odiardo, que es Dipán, ¿no? Que ganó además la Palma de Oro del Festival de Cannes, ¿no? Claro, todos los temas amplios, importantes, grandes, son brochazos. Y a mí me hacen recordar, lástima, la última película de Almodóvar, La habitación de al lado, ¿no? En la que el lado intimista de la película, ¿no?, se ve afectado justamente por esa necesidad de insertar asuntos importantes, flashbacks, ¿no?, que chirrían, digamos, en el conjunto. Sí, pero De otra manera, y creo que esa película... creo que la película de Almodóvar me parece justamente, son muchísimos, son mucho más poderosos, mucho más, como que se perdonan los brochazos. Yo sí se los perdono todos. A mí No se perdona mucho, pero la habitación de al lado le causan una distancia absolutamente... a mí me gana más los mejores momentos, por ejemplo, Tilda Swinton y Julianne Moore mirando la nieve, que los momentos de los brochazos, ¿no? Tiene momentos más, pero tiene otros que son francamente bochornosos. Así como bochornoso es todo el final, toda la parte final, los 20 minutos finales de Emilia Pérez, ¿no? Sí. Son bochornosos, son de humor involuntario, ¿no? Sí. Son de humor involuntario. Y claro, tú sientes que a Odiar se le escapa el control de su película, ¿no? O sea, como que no sabe ya dónde meterse, no sabe qué experimentar, no sabe si hacer musical, al policial. Claro, quiere hacer una cosa así
kitsch, ¿no? Jugando con muchas cosas y al final Pierde el control. termina siendo una cosa muy fallida, ¿no? Pierde el control. Una película interesante que a mí me parece mucho mejor que es Un dolor real, que es una película de Jesse Eisenberg, que es el actor, ¿no? Que es un actor conocido. Es una película clásica en su desarrollo, con personajes muy bien definidos. Son dos primos americanos, norteamericanos, ¿no? Estadounidenses, que deciden ir a Polonia para visitar la casa en la que vivió su abuela, una abuela muy querida, sobreviviente del Holocausto, ¿no? Y llegar y de alguna manera completar su trayectoria personal, ¿no es cierto? Acercarse a su pasado, a sus raíces y completar una parte de su memoria que no está absolutamente saldada, ¿no? Y que tiene que ver con una tragedia del siglo XX como fue el Holocausto. Y ese recorrido, que es un recorrido de personal, de aprendizaje, empieza a crear tensiones, ¿no? Porque son dos personalidades absolutamente distintas, ¿no? Una es una personalidad mucho más introvertida, ¿no? Más silenciosa, más racional, y el otro es una explosión, ¿no? Que es el personaje que hace Kieran Culkin, ¿no? Que es un personaje de una neurosis evidente, a flor de piel, ¿no? Y sobre todo, a ver, no quiero decir mucho más, pero que va creando conflictos en el grupo de turistas que están en Polonia y que están siguiendo Conflicto y al mismo tiempo atracciones, ¿no? atracciones y repulsión. Así es. Sí, es atracciones y repulsiones porque la película va desarrollando esa dimensión emocional muy fuerte. Claro. Si tú quieres, digamos, plantear una comparación entre Emilia Pérez y Un dolor real, tú puedes decir que en Un dolor real también están los grandes temas. Está, si tú quieres, esta dimensión de la frivolización de los eventos históricos, ¿no es cierto? El Holocausto, ¿no? La historia de la población judía y la propia cultura judía, ¿no es cierto?, en Polonia, ¿no? Pero es bien interesante cómo los grandes temas siempre están muy bien aterrizados en las conductas, en las acciones y en los sentimientos de los personajes, ¿no? Hay un momento en el que Kieran Culkin reflexiona sobre eso, ¿no? Reflexiona sobre, estamos en un tren acá yéndonos a ver el sufrimiento del pueblo judío, ¿no les genera algo? Y claro, tú ves ahí como el gran tema pero está muy bien incrustado en la neurosis y en el malestar y en la depresión del personaje. Y es un momento profundamente conmovedor, emocionante, ¿no? Y Jesse Eisenberg sabe muy bien capturar dentro de su clasicismo esos momentos de personajes muy distintos, pero que comparten un poco cierto dolor, ¿no? Los dos están deprimidos un poco a su manera. Uno está controlado y el otro tiene esa especie de explosión constante, ¿no? Y por lo tanto pareciera que el personaje de Jesse Eisenberg envidia un poco esa explosión, ¿no? Sí, claro, al final de alguna manera lo va explicando, ¿no? Y es bien interesante además, a ver, la selección de los actores. Y ahí tú notas que Eisenberg es un director, ¿no? Es un director con visión, ¿no? Porque escoge a Kieran Culkin para ese papel, que es un actor que puede causarnos hasta cierta, no sé, nerviosismo, ¿no? Porque siempre está con unos tics inesperados, ¿no? Con unos movimientos así un poco, no sé, mecánicos, ¿no? Tal como lo vimos, por ejemplo, en la serie Sucesión. Y de alguna manera también está acá. Pero aquí hay una justificación, ¿no? Hay una justificación muy clara porque es un personaje que está todo el tiempo confrontado consigo mismo y con los otros. Esa culpa que lo va motivando a explotar o, ¿sabes qué cosa? Causar vergüenza ajena, abochornar al resto. No decirle, oye, tú turisteando acá, ¿no es cierto? Aquí donde murieron miles y millones de personas, ¿no? Así es. Donde hubo, y soy gente como tú, son tus antepasados. O incomodando al guía que da datos en un cementerio y dice, oye, déjame respirar. Pero también, ¿no es cierto?, atrayendo, ¿no es cierto?, a todos los que están en el grupo, ¿no? O sea, el grupo se ve fascinado y al mismo tiempo repelido, ¿no?, por este personaje. Y una cosa que es interesante que leía sobre la película, que Jesse Eisenberg justamente eligió a Kieran Culkin a pesar de que Kieran Culkin no es judío, es irlandés. Pero lo que lo atrajo fue justamente esta explosión que tenía, ¿no?, que fue que hizo que eligiera a un actor no judío, a pesar de que tuvo reparos al principio, ¿no? Claro, lo cual podría ser motivo de críticas totalmente, ¿no? Como, no sé, por decir, las actrices ¿no es cierto?, de tal película no son ni de la cultura ni de la nacionalidad que representan, ¿no? Pero es lo mejor para la película, ¿no? Es lo mejor para la película. Y ahora, es interesante que hemos hablado de estas dos películas, pensar un poco que son dos películas que lamentablemente han pasado bastante desapercibidas en la cartelera. A pesar de que siento que no sé si han pasado desapercibidas para un público que las ha visto de otra manera, quizá.
¿no? El público que está atento al Oscar, que le gusta la temporada de premios, ¿no? Ya, ¿y qué razones hay para eso? Yo creo que hay varias, ¿no? ¿Cómo explicar que el Oscar, que es el premio mediático, fíjate tú cómo los medios de prensa, digamos que la única vez que hablan de cine, ¿no es cierto?, es durante el Oscar. Y entonces, claro, el Oscar, que es un premio que en realidad, bueno, tiene un valor mediático, que tiene un valor periodístico, ¿no? Y tiene un valor económico sin duda para las películas que puedan ganar y que nos permita a nosotros los peruanos ver películas que no veríamos jamás. Una película en el Oscar hasta hace unos 10 años era una película que tenía un público, ¿no? Que llevaba a las salas a gente. Pero ahora no, ahora las películas pasan desapercibidas, ¿no? Creo y mucho más, notorio es el caso de Un Dolor Real, ¿no? Probablemente cuando este podcast esté, Mundo Real ya no va a poder ser vista en cines. Así es, no va a poder ser vista en cines. Claro, es verdad que ahora hablar de una película puede convertirse en una cosa intemporal, digamos, ¿no? Porque las películas siempre van a estar ahí, ¿no? Están ya, por supuesto, no en la pantalla grande, pero están, digamos, a acceso fácil, ¿no? O directo. Pero también es entender, explicar. Yo leía al crítico argentino Diego Valle, que yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Lo que ocurre es que las películas del Oscar se estrenan en los meses previos al Oscar, ¿no? A partir ya de pasadas las fiestas de Navidad, enero, febrero, comienzan a estrenarse las películas. Pero resulta que esas películas, con muy pocas excepciones, ya se dieron o se estrenaron 2 o 3 meses antes. Y en esta época de simultaneidad y de rapidez, 2 o 3 meses, un mes incluso, a veces una semana, es demasiado para una película, ¿no? Y entonces, claro, la gente más interesada, de pronto ya tuvo acceso a la película, ya la vio, ¿no? Y ya cuando pasa, bueno, pero ya está, pues ya. Mira, lo leía Valle, yo no sé si estoy tan de acuerdo con él. Yo creo que hay casos en los cuales una película ha podido estar mucho tiempo pirata e igual se ha estrenado o se ha exhibido y ha tenido un éxito. Pongo un ejemplo concreto, Parásitos. Sí, el Parásitos es un... Parásitos, en fin, yo digo que es, digamos, estuvimos en la organización de Semana del Cine ese año, sabemos lo que fue. Esto, para los que no lo saben, básicamente en algún momento la sala era para 500 personas y habían 800 en la cola, fue un desborde absoluto. La exhibición fue en noviembre, la función fue en noviembre, Parásito está pirata desde junio. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿qué pasó, no? Y quizá el motivo no sea tanto que las películas estén ya un tiempo disponibles y cuando se estrenan no jalan gente porque ya mucha gente las vio, sino quizá el problema sea que películas como Emilia Pérez, como Un Dolor Real, como Anora, ¿no? Probablemente como incluso la película de Bob Dylan, ¿no? Un completo conocido, son películas que en la cartelera se pierden, porque la cartelera cada vez más es un espacio, ¿no es cierto?, para películas, espectáculos, para películas animadas, para películas que tienen una dimensión masiva mucho más grande, ¿no? Entonces, quizá una manera de pensar los estrenos de películas de este tipo sea pensar en eventos. No sé, tipo la semana o la quincena del Oscar, ¿no es cierto? Y exhibir esas películas en funciones contadas en un evento masivo. Eso, en un evento preparado para eso. Eso implicaría que las distribuidoras se pongan de acuerdo y distribuyan los cines. Pero me parece que quizá empaquetarlas de esa manera les daría una oportunidad mayor a que se estrenen un poco como si se estrenara cualquier otra película y se pierdan, ¿no es cierto?, en la marea de los multicines. Ya, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿sabes qué cosa? Yo creo que no hay que olvidar el tema de la oportunidad. El tema de la oportunidad es fundamental, porque si tú vas a hacer ese paquete una semana antes del evento del Oscar, que es creo los primeros días de marzo, digamos, puede tener éxito, sí, puede tener éxito, puede convocar público, pero si tú haces ese paquete, digamos, a comienzo de enero, conjunto, las películas ya están, ¿no es cierto? Y ahora no es que las películas tengan que venir como era antes, con rollos y que las traían no sé dónde. ¿No? ¿Y qué están? Ahora, ¿en junio se sabe qué películas van a competir en los Oscars? No, en enero digo, no, en junio no, pues. Las distribuidoras tienen un calendario de antemano y sabes perfectamente que están postergando el estreno de la película porque tiene posibilidades de Oscar y tiene posibilidades de participar en los premios. Las películas están diseñadas para eso, por eso se habla de las películas Oscar friendly, ¿no es cierto? De las películas amistosas con el Oscar. Bueno,
juntar esas. Puede que haya algunas que al final no participen, pero es ese paquete de películas, entre comillas, prestigiosas. Lo que pasa es que yo creo que ahí partimos de una visión de la distribución que quizá ya no sea la actual. O sea, porque, por ejemplo, una película como Emilia Pérez, probablemente una película como Emilia Pérez, al momento de salir de Cannes, tú por ahí no le veías muchas posibilidades de Oscar. ¿Qué fue lo que le construyó las posibilidades de Oscar? El que haya sido comprada por Netflix en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Eso probablemente fue lo que motivó que se estrene acá, que la haya comprado BF Distribución. ¿Y eso cuándo se salió? Se salió probablemente en octubre, noviembre. Sí, pero ¿sabes qué cosa? Puede ser previsible que eso ocurriera. ¿Por qué? Por eso que hemos hablado y que a nosotros nos parece el defecto de la película, los grandes temas. Temas candentes, temas que están en la polémica, ¿no es cierto? No solamente por México, sino por la misma protagonista, por la situación, por la condición de la misma protagonista. Yo creo que con un poco de intuición podías ver que esa película podía tener marcha. Recorrí. Yo creo que eso requiere una planificación que no sé si se da en los criterios de la distribución actual. Bueno, en fin. Así es. Seguiremos comentando. Sí, pero sí creo, y ahí creo que es importante que si las películas, en fin, más allá de si las películas pueden tener otra forma de distribución o no, creo que sí es importante que el público más atento a lo que se vaya a verlas, ¿no? Porque son películas que valen la pena, ¿no? O sea, Lo importante es que haya un contacto con el público. así es, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, una película que se merece es Un dolor real. Y Anora, por ejemplo, que es una película que tiene interés, ¿no es cierto? No es lo que más nos gusta de Sean Baker, para nada. No, probablemente no decir que la Palma de Oro le quedó grande es una verdad, ¿no es cierto? Pero también es una película que tiene interés y que lamentablemente tampoco la gente ha respondido, ¿no? Entonces, En fin, lástima. Bueno, Paul Newman es, ustedes saben, un actor famosísimo, así es. ¿no? Y hace 2 o 3 días, hace poco, hubiera cumplido 100 años de actuación. Fue se recordó el centenario. Fue una superestrella. Y yo he leído muchos de los artículos que se han publicado en muchos lugares y en todo el mundo, ¿ah? Y me llamó la atención una cosa. El hecho de que no se dijera que Paul Newman fue un gran director. Que fue un gran director y que es uno de los mejores directores del cine de los Estados Unidos a partir de los años, fines de los 60 para acá. Claro, no fue un director muy prolífico, no hizo demasiadas películas, pero las que hizo, todas son formidables. E incluso alguna como La Caja de Sombras, que está hecha para la televisión, es una película notable, ¿no? Una película absolutamente notable. Yo hace poco vi una película de Paul Newman que se llama La Casta Invencible. No es invencible, sí, es Henry Fonda. Con Henry Fonda, efectivamente. Y me pareció una película fascinante, porque es el retrato de una familia, maderera, que se pelea con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, que son todos madereros, están regidos por sindicatos y están en huelga. Y esta familia se niega a funcionar en base al sindicato, ¿no es cierto? Ellos mantienen la idea de que es un trabajo tradicional, toda la familia trabaja y si hay que despertarse a las 4:30 de la mañana, te despiertas a las 4 de la mañana para trabajar, mientras que el sindicato exige que se trabaje de 8 a 6, ¿ya? Y ellos lo que hacen es venderle la madera a las empresas, lo cual molesta a los que están en huelga, ¿no? Porque, claro, les está fregando la huelga. Y es interesantísimo porque, claro, es el retrato de esta familia de valores profundamente conservadores, ¿no es cierto? Es Dios, trabajo y familia. Pero cómo Paul Newman va mirando esta familia y cómo de pronto, a partir de la llegada del hijo hippie, que regresa a casa, van saltando las grietas, ¿no? Porque de pronto en esta familia comienzan a ver, ¿no es cierto?, las historias de infidelidad que hubo dentro, o de pronto las mujeres que no hablan, pero que quieren hablar, ¿no? Entonces comienza a ver un poco ciertas tensiones que nos va mostrando que esa familia basada en valores muy, muy, muy arraigados en realidad, esos valores son más bien ambiguos, ¿no? O no son lo todo fuertes que pareciera, ¿no? Entonces me pareció fascinante ese retrato. No, es película de Newman, de Rachel Rachel, que es una película de fin de los 60, con Joan Woodward, ¿no? Que era su pareja. Rachel, Harry su hijo, ¿no? La Casta Invencible que tú has mencionado, Las Margaritas del Hombre en la Luna, que aquí se llamó algo como El dolor de una madre, El suplicio de una madre, no sé, un título de ese tipo. Y La Caja de Sombras, ¿no? Son películas notables. Y claro, no fueron películas absolutamente populares, no tuvieron grandes éxitos pasivos, pero están ahí, ¿no es cierto? Están ahí y creo que, a ver, confirman una tradición en el cine de los Estados Unidos, que los actores, ahí está Jesse Eisenberg, ¿no es cierto?
ahí está Clint Eastwood, ¿no es cierto? Y hay actrices también, ¿no es cierto? Aida Lupino, ¿no? Resultaron notables directores. Y no solamente en Estados Unidos, también en Europa, ¿no? Y se podría marcar un poco que la tradición que sigue Paul Newman es la del nuevo Hollywood, la del cine americano de los 70. Él se inserta en eso. No mucho, no. Yo tenía, a ver, parcialmente, ¿no? En el sentido de tratar con una mirada un poco desencantada ciertos valores, ¿no? Ciertos valores o ponerlos en conflicto, ¿no? Interesante además porque siempre la imagen de Paul Newman fue la de un liberal políticamente, ¿no? Un hombre, no sé si de izquierda, bueno, pero un hombre de opiniones progresistas. Y una película como la que tú mencionas, ¿no? Hay más bien una especie de elogio al individualismo, ¿no? Y a la tradición. Pero eso pasa con los grandes directores, ¿no? Los grandes directores no hacen películas para ilustrar agendas personales. Los grandes directores se ponen en conflicto consigo mismos. Clint Eastwood, un republicanazo así, conservador, no siento, haciendo películas que cuestionan claramente las instituciones, ¿no? Y es bien interesante, por ejemplo, porque en Casta Invencible tú ves cómo Paul Newman, siendo un liberal, ¿no? Mira esta familia profundamente conservadora y la mira en sus defectos, ¿no es cierto? Pero también con un cariño y con un afán de reivindicación. Pero claro, y ¿sabes qué? Siento con una especie de mirada muy basada en la empatía, ¿no? Y en cierto nivel de respeto hacia ideas distintas, ¿no? Que hoy en día no pareciera que fuera la tendencia actual, aunque no se demoniza al que piensa distinto. Claro, no hay ningún cinismo. No, nada, ni esa visión. ¿Qué es lo que pasa con la película de Jesse Eisenberg? Así es. ¿No? Esa especie de amor por el personaje, de solidaridad con el personaje, ¿no? Esas son las grandes películas. Fútbol. Tú ahí, cerrar campo, ese picame. Estamos grabando este podcast el día que va a jugar la U con Messi, ¿no es cierto? Luego con el Inter de Miami. La próxima semana comienza el día 1. Así que nada, estamos pensando hablar un poquito sobre las relaciones entre fútbol y cine. A ver, hay una película que se me viene a la mente de manera muy rápida. Creo que es una película que muy poca gente conoce, que es El Tercer Tiempo, ¿no es cierto? Que es una película húngara de los años 50, me parece que es, ¿no? Fines, ¿no? Empieza a los 60, Ya. Y que es una película que nos cuenta la historia de Soltafabra, efectivamente, que nos cuenta la historia de unos presos en un campo de concentración que deciden jugar un partido contra sus prisioneros, ¿no? Sus captores, ¿no? Los nazis, ¿no? Soldados nazis. Entonces vamos a ver un poco el desarrollo de ese partido y en algún momento vamos a ver a estos personajes, estos presos, tomar ciertas decisiones morales, ¿no? Que tienen que ver con los valores deportivos también, ¿no? Entonces, de pronto la épica y patrióticos, ¿no? Entonces, la épica del partido, ¿no? Se convierte en una cosa profundamente emocionante, ¿no? Es una película poco conocida, pero que vale la pena rastrear, Sí. Porque es así emocionante hasta decir basta, ¿no? El Tercer Tiempo de Soltan Fabri, sí. Y que luego tuvo una versión americana, ¿no? Que se escape a la victoria, dirigida por John Huston, que no es ni de lejos de las mejores películas de Huston. Pero en la que está Stallone, Pelé. Stallone, Pelé, sí, había un elenco de estrellas. Y que fue muy popular, ¿eh? Sí. Muy popular. Hay un documental que a mí me parece formidable, ¿no? Brasileño sobre Garrincha. La película se llama Garrincha, Alegría del Pueblo, ¿no? Y es una película que muestra un poco el fervor por el fútbol de la nación, ¿no es cierto? Del pueblo brasileño. Pero también a este personaje, ¿no? Porque es una historia de éxito, es una historia de crecimiento y de éxito de este personaje que tenía incluso limitaciones físicas, porque el chueco, pues, ¿no? Él Así es. tenía un problema. Y claro, y esa es historia de éxito y esta historia de fervor contada con el estilo y montaje del nuevo cine latinoamericano, ¿no es cierto? Americano, sí, claro, porque es una película que puede insertarse perfectamente en lo que se llamó el Cinema Novo del Brasil, que es este movimiento que surge de fin de los años 50, pero que se consolida en los 60, ¿no? Y es una película realmente notable, ¿no? Sí, efectivamente. Es una película corta, no es un largometraje, es una película que dura no sé cuántos minutos, pero bueno, es una película breve, eso está en larga. También se han hecho documentales, ¿no? Justo un poco recordamos este documental sobre Luis Figo, ¿no? Que está en Netflix, que recomiendo mucho, que es... Porque claro, hoy en día el fútbol, ¿no? Una de las grandes discusiones, no sé si es una discusión, pero en todo caso es una de las tensiones, es la relación entre el deporte y el negocio, ¿no? Y cómo, claro, esta dimensión amateur que se puede ver en El Tercer Tiempo, hoy en día más bien está dominada por las grandes empresas, los presidentes, las corporaciones, ¿no? Y claro, este documental sobre Figo que está en Netflix te cuenta un poco el paso, la gran traición de Figo, ¿no? Que era un jugador muy querido por el Barcelona que se pasa al Real Madrid
Y lo que nos muestra la película es cómo detrás de ese pase habían las tensiones dentro del Barcelona, la llegada de Florentino Pérez del Real Madrid, al Real Madrid, ¿no es cierto? Y cómo se va estableciendo un poco justamente este mundo de un deporte que, claro, en el cual de pronto, ¿no? Donde tú juegas ya no es tanto por el amor o por el cariño, sino es por un proyecto de vida que te ofrecen a partir de, ¿no es cierto?, de cuánto te pagan, ¿no es cierto?, comprar tu pase, etcétera, ¿no? Me gusta la película sobre Zidane, ¿no? Este documental sobre Zidane, que es un documental muy singular, ¿no? Porque todo el tiempo estamos viendo el rostro de Zidane, parte es el cuerpo, pero nunca lo vemos haciendo jugadas, ni vemos el contexto de la cancha, ¿no? Hay una decisión así de estilo, un dispositivo, ¿no? O sea, esa idea de que yo voy a hacer la película así, ¿no es cierto? Y toda la película va a ser así, solamente en primer plano a Zidane, ¿no? Donde se elimina todo el entorno, ¿no? Y es realmente apasionante, ¿no? Ver la gestualidad, el sudor, la fuerza de este personaje, ¿no? Que es una idea que yo creo que toma Albert Serra, ¿no? Para hacer una película sobre Andrés Ocarrey, ¿no? En Tardes de Soledad, ¿no? Pero claro, lo aplica a los tops, ¿no? Seguramente, esperemos. Ojalá se pueda ver que es una gran película, ¿no? Y ojalá la podamos ver y comentar. Pensando en Latinoamérica, donde el fútbol es tan importante, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama El Cinco de Talleres, de Andrés Viñez, que es una película que no se ha dado en Lima, ¿ya? Pero que recomiendo mucho que se busque, que es la historia de un jugador, o sea, es una especie de Puma Carranza, ¿no? De estos jugadores chaveteros, ¿no? Que van, ¿no? Que les gusta golpear y que decide retirarse, ¿no? Y en su retiro se lesiona y pasa los últimos partidos un poco en su casa meditando sobre su decisión. Es una película sobre un futbolista, o mejor dicho, sobre la melancolía del futbolista al borde del retiro, ¿no es cierto? Y el futbolista pregunta, bueno, ¿qué va a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar después de dejar el fútbol, ¿no? Y es interesante porque es justamente todo este proceso de soledad del personaje, ¿no? Antes del partido definitivo que es su adiós, ¿no? Y Shaolin Soccer, Y Shaolin Soccer, el cine asiático. que es delirante. ¿Así? Que es delirante y muy entretenida. Es una película de espectáculo total, ¿no? Bueno, el cine peruano, tú mencionaste espejismo, en fin, cuando conversábamos un poco. Claro, Espejismo, Armando Robles Godoy, que es una película del año 73, ¿no? A ver, dos niños, ¿no? Que son de alguna manera protagonistas de la película. Que es el niño fantasmal que vive en la hacienda en un momento en el que la reforma agraria estaba avanzando, ¿no? Y que vive en una hacienda fantasmal. Es el Perú del pasado, digamos, ¿no? Y por otro lado está el niño campesino, hijo de campesinos, amante del fútbol, que juega sus partidos, ¿no es cierto? Y que sueña con... Y que va a migrar. Que va a migrar. Claro, la familia va a partir hacia Lima y él sueña con ser una estrella del fútbol, ¿no? Y entonces están ese Perú, digamos, el Perú del pasado, dentro de la lógica y del discurso de esa época, pues, ¿no es cierto? Del gobierno militar de esa época, ¿no? El gobierno revolucionario que estaba cambiando, digamos, ya. ¿No? Y entonces, claro, de alguna manera se convierte en esta especie de película emblemática de ese momento, ¿no? Con el niño. Que, claro, es la referencia a Hugo Sotil. Así es. Es la referencia a Hugo. De la cual también hay una película. Y la cual se hace una película que es Chol, claro. Y luego, bueno, está Ciudad M, ¿no? Que empieza con este penal fallido, ¿no? Y que de alguna manera marca el destino del personaje y un poco la idea de la película misma, ¿no? Así es. Y es interesante porque, claro, también se han hecho películas que, de cierta manera, revaloran un poco la cultura, ¿no? de cada equipo, ¿no? Pienso en Blanquiazul, El Sentir de una Nación, que habla un poco de la tradición de Alianza Lima, ¿no es cierto? De su gente, ¿no? De un poco toda la cultura que hay alrededor, que eso es algo que es muy de Alianza, ¿no? A mí hay una cosa que me parece interesante, que es como Alianza, digamos, tiene una cultura que es muy rica, que escapa al fútbol, ¿no es cierto? Y el documental de la última, Esta es la U, ¿no? Que es un documental que tiene que ver con el triunfo, ¿no? Con las victorias de un equipo, además es una historia de éxito. Es el equipo destruido, ¿no es cierto?, por las crisis económicas, por las deudas, y que de pronto renace, ¿no? Y eso también es muy tradición de la U. La tradición de la U es ganar, ¿no es cierto? Ganar, ganar, ganar. ¿Cómo? Ganar, ¿no es cierto? Y sacar títulos y en las condiciones más complejas, ¿no? Yo creo que son dos películas que representan muy bien las dos tradiciones deportivas más importantes del país, siendo la más importante la de la U, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, y creo que eso es todo. Creo que Eso es todo. Hemos descubierto así diferentes cosas. Sí, no, repito el mensaje que dije al principio, por favor, síganos en YouTube, ¿no?
al canal Mal de Ojo y comenten, ¿no? Si les ha gustado, por ahí propongan temas, ¿no? Interesante, suscríbanse al canal, comenten Y van a tener dos posibilidades de acercarse al cine. El Mal de Ojo video y el Mal de Ojo podcast. No siempre van a coincidir. No sé. El Mal de Ojo video podemos comentar una película que después no sea tratada aquí. Y de hecho esperamos que este sea el inicio de un proyecto simpático, ¿no es cierto? Que pueda tener algunas entrevistas, ¿no? Cuando consideremos que es importante en una película peruana, ¿no? Que podamos conversar con alguien del equipo, con el director. Y por qué no, quizá en el futuro, acá depende de la gente que nos está ayudando, ¿no? Poder tener un live para poder conversar ahí fresquito con la gente. Veremos si eso es posible. Así que nada, muchísimas gracias, sigan acompañándonos y nos veremos en 15 días. Chao.